te invito a suscribirte a este canal. No se te olvide activar las notificaciones aquí. Y recuerda comentar. Si tienes dudas, la Miss te ayuda. Si tienes alguna tarea, algún problema que quieras que yo te ayude a resolver y te ponga el ejemplo, con gusto lo hago. Déjalo en los comentarios. Y el sistema que vamos a trabajar hoy es el sistema de cajero ATM. Y el caso de uso o el diagrama de caso de uso es retiro de efectivo sin tarjeta. Esto ya saben que para mí es importante que tengamos identificado nuestros diagramas, porque todos los diagramas y todos los artefactos de OML, porque como les decía en esta diapositiva, ustedes pueden tener muchísimos casos de uso, diagramas de caso de uso de un mismo sistema completo, pero cada uno de ellos es un cachito. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso, señores? Determinar actores. Determinar actores. Ok. En un retiro de efectivo sin tarjeta, ¿quién es el actor? ¿Quién o quiénes utilizan el sistema? Los que van a retirar. ¿Y quiénes llaman o cómo se llaman los que van a retirar? O sea, ¿así le pongo aquí? ¿Los que van a retirar? ¿Así le pongo? No. Los usuarios, ¿no? Los usuarios somos todos. ¿Tú usas algo? Sí. ¿Usas Netflix? Sí. En un diagrama necesito saber el nombre del usuario. ¿Los clientes? Ojo, el cliente en los cajeros o en el sistema de ATM es una persona que tiene cuenta con nosotros o cualquier persona. En retiro sin tarjeta sería solo el que tiene cuenta con ese banco. Sería cualquier persona, ¿no? Porque la clave que se genera, pues no detecta como Claro. tal el banco. Valeria no está tan equivocada. ¿Por qué? Porque si tú perteneces a un banco, el Banco de la Ilusión, y tienes cuenta en ese banco, tú eres un cliente del Banco de la Ilusión. Y como cliente puedes hacer las operaciones que te permita de acuerdo a los servicios contratados. ¿Sí o no, Valeria? Sí, Miss. Pati también está en lo correcto, porque si yo estoy hablando de cajeros ATM, los cajeros son ATM, ¿por qué? Porque es el medio internacional de uso. Si ustedes salen de su país, aunque sea aquí a Estados Unidos, a la vueltecita aquí a San Diego, ya no van a encontrar cajeros a veces de sus bancos mexicanos. Y entonces tienen que retirar dinero en bancos americanos o en cajeros ATMs. El cajero ATM es el cajero de uso internacional. Por lo tanto, todos somos clientes. ¿Por qué? Porque somos clientes de Visa o Mastercard, que son las más grandes agrupaciones donde están las cuentas y las tarjetas, o no somos clientes porque ATM no es un banco. Ahora bien, vuelvo al punto de Valeria. Valeria es clienta del Banco de la Ilusión, pero Pati no, es clienta del Banco del Bien No Estar. Pero Valeria le va a hacer un depósito a Pati para que Pati retire sin tarjeta en el banco de Valeria. ¿Se puede? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Valeria es cliente, pero el retiro sin tarjeta, ¿quién lo puede hacer? Un cliente y un no cliente. ¿Pueden ser dos actores? Sí, sí pueden. Sí. ¿Se necesitan dos actores? No lo necesario. sé. Exacto. Entonces, pero de entrada puede ser alguien cliente y alguien no cliente. Yo tengo dos actores, todavía no estoy acomodando, pero determino que hay dos personas o puede ser una misma. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes no han perdido la tarjeta o lo han olvidado? Entonces, por eso no lo sé. Vamos a determinar el paso 2, casos de uso. Ahora sí, ¿qué se supone que puedo hacer yo para retirar dinero sin tarjeta? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el sistema que tiene que hacer. Generar la clave de retiro. Para generar la clave de retiro, ¿qué tengo que hacer? Voy a mi teléfono o a lo que sea, selecciono la opción retiro sin tarjeta, o sea, estoy pensando en el proceso, ¿eh? Y luego, entonces, ¿qué hace el banco? Genera los datos, tanto la clave como el retiro. El NIP. ¿Primero se capturan los datos de retiro o nunca se capturan? Sí, la cantidad que se va a retirar. Capturar datos del retiro. Y ya que lo hice, ¿qué hace? La clave de retiro y el NIP. Generar clave de retiro. ¿Los genera juntos? Al mismo tiempo. Genera la clave del retiro. Luego, pues hasta ahí se termina lo del cliente, porque ya tiene a la mano tanto la clave de retiro como el NIP. Entonces, por su parte, ya terminó su proceso. ¿Pero qué sigue? Si voy a acabar el retiro, ya sería con el actor 2, ¿no? ¿Qué más me falta? Entonces, aquí, ¿qué hace el actor 2? Ingresa la clave de retiro y el NIP en el cajero. Luego, Toma
toma su efectivo. Pero así nada más, ¿y el cajero qué? Ah, sí, ahorita dice el enano sin validar. Él retira su efectivo, por lo tanto, ¿qué hace? Una vez que yo retiro, ¿qué hace el cajero? ¿Generar o enviar notificación? ¿Qué quieren? Enviar notificaciones. Entonces vamos a organizar esto. La manera más simple de organizarlo es agarrar al cliente 1, que el cliente 1 es él. ¿Quién sería el cliente 1? Cliente origen. Y este es el cliente destino. Y después de que genera la clave de retiro, ¿qué pasa? Se captura el NIP Una y la pregunta. clave. Valeria le va a pasar dinero a Patty, pero Patty no recibe ninguna notificación ni le pide datos de nada, ¿no? Con tener la clave y el NIP ya, ¿no? Sí. Sí, a la única persona que se le envía es al... O sea, la única que Al sabe cliente lo que origen. pasa es Valeria. Ujú. Dale. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque tiene el otro actor, el otro cliente. Ese otro cliente va a empezar a trabajar acá, pero hay que armarlos separados. Para que yo genere la clave del NIP, tengo que capturar los datos de envío. Aquí hay un include. Pero una vez que ya están los datos de envío, entonces el otro cliente, que es el cliente retiro, va a empezar a trabajar. Y entonces, el que necesita, lo primero que tiene que hacer es capturar la clave, la introduce en el cajero. Después, ¿qué hace? El cajero le valida y si es lo que corresponde. Y si sí corresponde, entonces envían una notificación. ¿A quién le envían la notificación? Al cliente cuenta origen. Entonces, ¿cuándo se envía la notificación? Cuando ya se retiró. Se llama registrar retiro. El registrar retiro es como en donde vas a hacer las operaciones bancarias de el saldo, restarle el saldo de la cuenta de este cliente, es saber que alguien ya fue. El registrar retiro es como el registrar venta. Enviar la notificación es un requerimiento funcional para el cliente origen, pero registrar el dinero es un requerimiento no funcional. Es unas 3 reglas de negocio, ¿sí? En donde nosotros le restamos al saldo de la cuenta origen el monto que se retiró. Generamos la notificación y entregamos el dinero. Y además le quitas al cajero el dinero. Por eso es importante que determinaran casos de uso funcionales y no funcionales. ¿Quién hace el registro? El sistema. Sistema, exacto. Pero todo viene detonado del mismo lugar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Va. Entonces, primero nos faltó aquí. Por eso el acomodo es un paso importante. ¿Por qué? Porque en el primer acomodo no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque solo hicimos el diagrama. No analizamos la lógica. En este segundo reacomodo estamos analizando esa lógica. Para que él pueda retirar el dinero, necesita poner su clave, pero para poner la clave, necesita primero poner los datos de captura. No puedo validar, por lo tanto, no puedo retirar. No. ¿No deberían invertirse esos ¿Por qué? antes de validar lo de capturar? A ver. Volvemos a esto. Ojo, si fueron observadores en esto, el include y el extend no funcionan con tu lógica de pasos. En tu lógica de pasos, primero estaría registrar venta y luego imprimir ticket. Pero recuerda que el caso de uso 1 condiciona al caso de uso 2. Entonces, primero voy a registrar la venta. ¿Por qué? Porque si yo no registro la venta, no te imprimo ticket. Entonces, la lógica cuando usas un include y un extend es al revés de tu lógica normal, y eso es a lo que le llamamos el pensamiento sistémico. El include dice, tan simple, si este caso de uso 2 no se cumple, no hago este. Sin datos capturados, ¿puedes validar? No, acuérdate, Pati. Ok. Entonces, por lo tanto, diríamos que sin esto yo no podría tener este. Y lo voy a dejar aquí marcado. ¿Por qué? Porque este queda acá. O sea, yo no puedo retirar o hacer el registro. Yo, sistema, no puedo hacer las operaciones de regla de negocio. Ni decir, sí, ya hubo un retiro, ya, lo que sigue. Si no tengo validado esto y decir, sí, se procede al retiro. Ok, voy a empezar del otro lado. El cliente origen va a recibir una notificación ¿de qué? De que alguien ya retiró dinero de su cuenta. Siempre y cuando se cumpla la condición. ¿cuál condición? Esta. Este cliente recibe una notificación cuando se hizo el registro del retiro, pero a su vez yo no puedo hacer un registro de retiro si no tengo ¿qué? Si no se tienen los datos. Exacto, si no se generan los datos. Y entonces para eso necesito ¿qué? Otro include, otra línea que salga de aquí, ¿hacia dónde? Hacia acá. Para registrar el dinero, yo necesito generar un NIP. Entonces genero
Y luego tengo otro parecido a este. Ok, ¿repito la explicación o no? Sí, Miss, Sí. perfecto. Por Va. favor. Ahorita quedó. Voy a empezar con el cliente origen. Fíjense bien. Si yo empiezo con el cliente, este cliente es el dueño de la cuenta y el cliente de donde va a salir la cuenta de banco. Para hacerlo, en la lógica de ustedes, él primero captura los datos, el sistema le genera la clave de retiro y cuando hacen el retiro, se registra un retiro y se le envía una notificación. Todo a este cliente que es el cliente origen. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, estos casos de uso le corresponden a él. De aquí, estos casos de uso le van a corresponder al cliente que retira, o sea, tu cuate. A tu cuate al que le prestaste la lana, él va a ir corriendo y va a ir a capturar, ¿qué? Los datos que tú generaste acá. Ya que los captura, el sistema tiene la obligación de ¿qué? De validar. Y una vez que él validó, retira su lana, se registra un retiro y se envía la notificación. Borro esto. Para poner en retiro, yo podría poner dos casos de uso. ¿Por qué? Porque podría decir, si los pongo así simples con una línea como teníamos original, se puede quedar así o puedo dividirlo en dos diagramas porque una parte la hace un cliente o un actor y otra parte la hace otro actor. Pero como no somos novatos y es un retiro completo y es todo un módulo, entonces vamos a modelar todo el módulo. Entonces, esto lo puedo poner lo mismo, igual que simple. Todo empieza ¿con quién? Con el cliente origen. ¿Qué debe pasar para que le llegue una notificación de retiro? Su número de Que se teléfono. registre un retiro. Yo puedo generar el retiro, pero resulta que el man de este lado, híjole, pues no, consiguió lana ahí mismo y dijo, no, pues ya no retiré, amigo, muchas gracias por todo. ¿Y qué se hace? Después de 2, 3 días hábiles se cancela. Sí. Yo ya registré el retiro, pero para que se registre el retiro, ¿qué tiene que suceder? Que de este lado alguien haya hecho el retiro, ¿sí o no? Sí. Para que se registre, tuvo que haberse validado la clave de registro. Pero la clave de registro lo hace el sistema, pero la hace cuando ¿quién hizo qué? Cuando alguien Por un retiro. metió los datos de esto, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora ya queda, pero me sobran dos casos de uso. ¿Qué hago con ellos? ¿Hicieron extend? No, ¿por qué? Porque para que yo pueda registrar un retiro, ¿qué debe de haber? ¿Dónde va a capturar datos de retiro y generar? Para que yo pueda generar una clave, para pronto, ¿quién genera la clave del retiro? El sistema. ¿Quién captura los datos para que se haga el retiro? El cliente origen. El cliente origen. Entonces, ¿a quién le corresponde este caso de uso? Al cliente origen. Ajá. Entonces, ¿a quién le corresponde include? Al cliente origen. Me lo llevo para acá. Y hay otra forma de acomodar este caso de uso. Fíjense bien, versión 1. En la primera versión, lo que nosotros hicimos fue determinar los actores, los casos de uso y acomodarlos de la manera más simple. ¿Qué me falta que haga? Pues nada, ya. Esta es la manera más simple de acomodar este diagrama, ¿sí o no? Sí. O sea, nuestra primera versión fue esta. Voy a regresar a la pantalla de los pasos. Nuestro primer paso era determinar a los actores. ¿Lo hicimos? Sí. Nuestro segundo paso era determinar los casos de uso y los tercero era acomodarlos. Los acomodamos como a lo mejor nos dio a entender por qué. Porque nosotros, ¿sí? No somos aquí expertos, pero sabemos que esto se tiene que hacer. Que de acuerdo al proceso que hemos visto y analizado, con el corporativo, con el banco o nuestra práctica, porque fuimos a ver la application, nos dimos cuenta que esto es lo que tiene que hacer y que al menos esto corresponde a un cliente origen y hay esto que corresponde a un cliente destino o de retiro que nosotros llamamos. El cliente de la cuenta origen es el dueño de la cuenta donde va a salir el dinero. El cliente retiro es aquel que va a retirar sin tarjeta. ¿Esto es válido como diagrama? Sí, pero nosotros dijimos, vamos a darle al programador, porque a veces no hacemos especificaciones de caso de uso, que es otro tipo de artefacto para modelar o especificar mejor el sistema. Entonces, vamos a darle un plus al programador y vamos a decirle cómo lo va a hacer. Yo sé que fue nuestro último acomodo, pero resulta el más sencillo. ¿Por qué? Porque los include ven todavía para la lógica de ustedes. Y entonces todo sale y lo puedo dividir en dos partes. La primera parte es que alguien genere la clave de retiro y capture los datos de retiro.
Pero a este mismo cliente que es el dueño de la cuenta, le vamos a enviar una notificación de retiro siempre y cuando se haya registrado el retiro, que se haya validado los datos del retiro, que hayan capturado el retiro porque un cliente lo hizo. Y entonces, Sí. ¿qué hago? Separo y no uno esto. Esta es una parte, es como si el diagrama tuviera dos partes. La parte 1 es capturar, generar y pasárselas a mi comadre por WhatsApp. Mi comadre ya los tiene y los captura, se validan, se registra el retiro y se envía la notificación. Ok, pero como su maestra es re buena onda, dijo, híjole, creo que esto todavía lo podemos organizar más para que el programador se haga bolas, porque si no se hace bolas, no soy feliz. Hay que complicarle la vida al programador. Y entonces es cuando la maestra dice, esto se puede arreglar así, porque ¿cuál es el punto en común en donde confluye el diagrama? Esta bolita. En registrar el retiro, confluye todo el sistema. Lo que el cliente de origen captura y genera, no se registra hasta que éste no haga la captura y la validación. Y hasta que eso sucede, él puede tener el dinero y yo puedo tener la notificación. Ahora, si me preguntan, yo me quedo con este diagrama. ¿Por qué? Porque este está bien padre, ¿eh? Y está más complejo, pero este que tiene simplicidad, este está más elaborado, pero es más difícil de entender. Este es entendible a simple vista.